Nutrición en el paciente crítico COVID, de la teoría a la práctica. Las características que se han reportado de los pacientes con COVID-19 grave, tanto en publicaciones chinas inicialmente como posteriormente publicaciones americanas, destacan algunos aspectos que también los hemos visto en nuestra población latinoamericana. Por ejemplo, con frecuencia, pacientes de tercera edad, la presencia de comorbilidades, especialmente la diabetes tipo 2. Otras características respecto de la evolución, pacientes que desde luego requieren ventilación mecánica, pueden caer en falla multiorgánica, con frecuencia necesitan ser ubicados en posición prona o ser tratados con técnicas más complejas, como membrana de oxigenación extracorpórea, conocida como ECMO, y una permanencia larga en la UCI que puede ser de hasta 3 semanas. Estas características, desde luego, nos hablan de que estos pacientes requerirán soporte nutricional. Respecto de las características del trabajo con estos pacientes, sabemos que es una enfermedad altamente contagiosa y por lo tanto es complejo trabajar con pacientes que tienen confinamiento y que el personal sanitario necesita estar muy atento a la propia protección para evitar el contagio. Esto hace que se esté permanentemente reduciendo la exposición al contagio a través de disminuir la manipulación del enfermo y simplificar en la medida de lo posible los procedimientos. Respecto de la evaluación nutricional de estos pacientes, en el paciente crítico habitualmente usamos herramientas como evaluación global subjetiva, NRS 2002, GLIM, y estas herramientas siempre incorporan los conceptos de alimentación deficiente, pérdida de peso, gravedad de la enfermedad o enflaquecimiento. En el paciente COVID es especial porque es un paciente disneico y que muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer una anamnesis. Por el contexto de confinamiento global o pandemia, también tenemos dificultad para hacer anamnesis familiar o estar en contacto o incluso tener un contacto telefónico a veces es difícil con los familiares. De tal manera que estos antecedentes los podemos buscar en aspectos clínicos del paciente, como por ejemplo que un paciente pertenezca a la tercera edad, que sea portador de diabetes tipo 2 y que tenga síntomas durante varios días y que se han reportado ya en los primeros en las primeras publicaciones de origen chino, que con frecuencia podemos encontrar tos, fiebre, decaimiento, anosmia, diarrea. Todos síntomas que nos van a hacer pensar que este paciente ha tenido una alimentación deficiente, que puede haber empezado a perder peso. Desde luego sabemos que es una enfermedad grave y aunque en la población latinoamericana es frecuente la presencia de obesidad, también es frecuente la presencia de sarcopenia en obesidad. De tal manera que estos pacientes deben ser calificados a lo menos con riesgo nutricional cuando llegan a la unidad de paciente crítico. Respecto de las necesidades nutricionales, también es complejo. Sabemos que el método, el gold standard para estimar requerimiento calórico en paciente crítico es la calorimetría indirecta. Sin embargo, la conexión de un calorímetro al ventilador en este contexto aumenta el riesgo de exposición. Por otra parte, sabemos que las fórmulas matemáticas no son apropiadas para el cálculo en paciente crítico porque tienden a sobreestimar.
Entonces tenemos que recordar las características metabólicas de esta enfermedad para pensar en las necesidades nutricionales. Y estas características son inflamación importante y baja oxigenación. De esto se deriva que nuestros pacientes van a ser hipercatabólicos y por lo tanto necesitar un aporte alto de proteínas, van a tener una menor capacidad de oxidar sustratos para producir energía, como son los hidratos de carbonos y lípidos. Esto se ha comprobado en un reciente estudio del grupo del doctor Wigmayer, en que hicieron calorimetría indirecta en 22 pacientes críticos portadores de COVID-19. Y ellos pudieron observar que existe un hipermetabolismo creciente en el tiempo. Ellos vieron que tanto en los pacientes que no eran obesos como aquellos que sí tenían obesidad, aumentaba su requerimiento de energía según pasaban las semanas y significativamente en la tercera semana tenían un requerimiento mayor que cuando habían ingresado a la unidad. Podemos ver que las cifras van subiendo de en torno a 20 calorías por kilo hasta en torno a 30 calorías por kilo a la tercera semana. Como dije antes, hacer calorimetría indirecta es complejo en el paciente COVID grave por razones de contaminación, pero estas cifras que reporta este grupo son bastante similares, al menos al inicio, de lo que ha planteado la Sociedad Europea de Nutrición para el paciente crítico en general. Y esto es iniciar la primera semana con alrededor de 20 calorías por kilo y avanzar hasta 25 calorías por kilo la segunda semana y 27 la tercera semana. Por parte del aporte proteico se recomienda también un aporte limitado inicialmente, alcanzando entre 1,5 y 2 gramos las semanas siguientes. Esto con el objetivo de evitar una sobrecarga metabólica. Evitar la sobrecarga metabólica es especialmente importante, ya que el paciente con COVID grave tiene características bien particulares. La hiperglicemia, yo diría que es la alteración metabólica más frecuente en estos pacientes. Está dada por la gran inflamación, desde luego la insulinoresistencia, pero también hay reportes que el COVID produce destrucción de células pancreáticas endocrinas. Por lo tanto, esto produce que muchos pacientes tengan hiperglicemias muy elevadas y de muy difícil tratamiento. Por otra parte, la hipertrigliceridemia también asociada a la inflamación, pero recordemos que estos pacientes con frecuencia necesitan ser tratados con propofol, que aporta ácidos grasos de cadena larga. La retención de CO2 es otra característica frecuente en estos pacientes que puede permanecer por varios días y ser muy difícil de reducir. La hipofosfemia la podemos encontrar en relación a síndromes de realimentación, especialmente en pacientes de la tercera edad que han estado varios días incluso sin poder comer por los síntomas que los aquejan. Por lo tanto, es de importancia recordar estas frecuentes alteraciones metabólicas para evitar la sobrecarga, aportando en forma limitada los sustratos para la producción de energía. ¿Cómo se alimenta el paciente con COVID grave? Existen pacientes que llegan a la unidad crítica aún con posibilidad de comer, pero la frecuencia de anorexia es importante. Y además, otra característica es que cuando los pacientes requieren ventilación mecánica no invasiva, tienen ventanas de tiempo para comer muy pequeñas. Por lo tanto, debemos montar estrategias que nos permitan ayudar al paciente a lograr la ingesta calórica y proteica en un tiempo menor y en una forma más fácil. Esto lo podemos hacer utilizando suplemento nutricional oral, que puede ser en forma líquida o en consistencia crema o pudding. Pero también lo podemos hacer transformando la alimentación natural en esta consistencia tipo crema, pudding o papilla. Esto va a permitir que el paciente pueda ingerirlo en forma más rápida y de una manera que tenga mayor digestibilidad.
Respecto del soporte nutricional en el paciente con ventilación mecánica invasiva, de elección, desde luego, es la nutrición enteral. Y otra vez nos encontramos con el importante concepto de evitar manipular el enfermo para proteger al personal sanitario de la contaminación. Y para esto, el uso de sonda nasogástrica, que desde hace varios años se ha reportado que es efectivo para soporte nutricional en paciente crítico y que logra aportes similares que la sonda nasoyeyunal. De tal manera que en COVID-19 se preconiza el uso de sonda nasogástrica y evitar en lo posible instalar sondas nasoyeyunales. Desde luego el inicio precoz dentro de las 48 horas y se recomienda que esto sea en infusión continua, evitando los bolos a baja velocidad. Tenemos que recordar que la nutrición enteral trófica tiene como principal objetivo mantener las características inmunológicas del enterocito y por lo tanto se necesita para ello una cantidad limitada. Respecto de los pacientes que necesitan ser ubicados en posición prono o tratados en forma compleja con ECMO, también pueden recibir nutrición enteral. La recomendación sigue siendo usar infusión continua en lugar de bolos y un inicio a lenta velocidad. En nuestra experiencia hemos logrado dar aporte nutricional por la vía enteral en prono en forma efectiva, alcanzando velocidades de 65 ml/hora sin tener complicaciones asociadas. Las fórmulas para nutrición enteral son apropiadas y suficientes las poliméricas. Sin embargo, acá destaca que las fórmulas hiperproteicas y las fórmulas más concentradas o de mayor densidad calórica son de especial utilidad, ya que el paciente con COVID grave tiende a necesitar una limitación del volumen en su tratamiento. Por lo tanto, estas fórmulas concentradas nos pueden ayudar a un mejor aporte calórico proteico. Debemos evitar iniciar el aporte enteral con fórmulas que contengan fibra y también debemos evitar utilizarlas en los pacientes en prono, ya que en esta posición es difícil evaluar la distensión abdominal, por ejemplo, o cualquier otro signo precoz que nos pueda hablar de intolerancia a la nutrición enteral. Los componentes especiales de las fórmulas enterales, como por ejemplo la arginina, aún no cuentan con evidencia científica suficiente para recomendar su uso rutinario. Sin embargo, teóricamente podrían ser de utilidad. En cuanto a suplementos, los probióticos, por ejemplo, también carecen de evidencia científica para una recomendación de rutina, pero el Lactobacillus GG y Plantarum se han estudiado en otras infecciones respiratorias en pacientes graves y han demostrado alguna utilidad. Por lo tanto, en este caso podrían teóricamente también ser útiles. Los micronutrientes no han sido suficientemente estudiados en COVID-19 grave y lo mismo sucede para el omega 3. Sin embargo, el omega 3 especialmente, aunque no tiene evidencia suficiente, teóricamente debería ser útil considerando la participación que tiene en contener la inflamación. Respecto de la monitorización de la nutrición enteral y atendiendo al principio de evitar contaminación para el personal sanitario, el residuo gástrico en general se trata de no medir frecuentemente. Se ha propuesto que hasta 500 cc de residuo gástrico en una medición puntual, no en 24 horas, sino en una medición puntual, no se relacionarían con eventos adversos. Por eso, especialmente en el paciente COVID, se recomienda no medir residuo gástrico
y sobre todo no reinfundir el líquido que se extrae cuando se mide el residuo. Debemos decir sí que en posición prono es bastante difícil no medir residuo gástrico porque da una sensación de seguridad o de mejor vigilancia del paciente en prono. Por lo tanto, sí debemos recordar siempre que este procedimiento aumenta el riesgo de contaminación para el personal sanitario. Otros aspectos para prevenir complicaciones asociadas a nutrición enteral es muy importante la observación clínica. Evitar la constipación del paciente. El paciente debería tener deposiciones por lo menos cada 2 días. En el hospital donde yo trabajo, cuando el paciente pasa 3 días sin deposiciones, entonces usamos algún procedimiento como dar polietilenglicol a través de la sonda enteral para facilitar la evacuación de los pacientes. Desde luego, asegurar prokinéticos cuando se estimen necesarios y estar muy atento a la distensión abdominal de los pacientes. Otros aspectos relacionados con las complicaciones asociadas a la nutrición enteral tienen que ver con asegurar al paciente, en lo posible, una buena perfusión esplácnica. De tal manera que el juicio clínico, cuando el paciente empieza a aumentar bruscamente el requerimiento de drogas vasoactivas o aumentan los niveles de lactato, especialmente los pacientes en ECMO, debemos hacer un juicio clínico para asegurar una buena perfusión clínica del paciente. Esto a través de estar atento a los niveles de lactato, a la perfusión clínica del paciente y al delta CO2. Cuando existe sospecha leve de mala perfusión, la primera medida es no aumentar el aporte enteral y si ya los signos clínicos así lo indican, se debería suspender la nutrición enteral porque el paciente está entrando en shock. Cuando no es posible continuar o iniciar la nutrición enteral porque existe alguna contraindicación como hilio intestinal prolongado, mala perfusión esplácnica, vómitos o diarrea severa, debemos indicar sin dudar la nutrición parenteral. Esto porque en el contexto de evitar la contaminación, en el paciente COVID grave es preferible iniciar nutrición parenteral que intentar instalar sonda nasoyeyunal. De tal manera que no debemos en este especial contexto evitar la nutrición parenteral e iniciarla en cuanto nosotros pensemos que clínicamente está indicado. Respecto a la composición de la nutrición parenteral, se debe evitar la sobrecarga metabólica y por lo tanto no aportar más del 80% del requerimiento por esta vía, mantener un control glicémico entre 140 y 180 miligramos por decilitro, evitar la sobrecarga de volumen, monitorizar frecuentemente el nivel de triglicéridos, cuyo margen seguro es bajo 400 miligramos por decilitro, monitorizar electrolitos y especialmente función renal, que es una disfunción habitual en el paciente con COVID grave. Cuando sea posible, siempre se debe conservar al menos algo de nutrición enteral para mantener un efecto trófico sobre el enterocito. Una vez que el paciente ha pasado la fase de unidad de cuidados intensivos, debemos tomar algunas medidas importantes, como es estimar el peso real de nuestro paciente. Muchas veces el peso que nosotros manejamos durante la etapa de paciente crítico no es un peso que sea muy certero, dado que habitualmente estos pacientes tienen importante retención hídrica. Por lo tanto, cuando pasa
la fase crítica, debemos tratar en lo posible de aproximarnos al peso real del paciente para poder hacer una adecuación de nuestro aporte nutricional, especialmente con énfasis en el aporte proteico. Porque sabemos que durante la fase crítica hay varios estudios que demuestran que lamentablemente el aporte proteico no consigue un anabolismo eficiente. Y en la fase post-UCI es cuando empieza además la rehabilitación efectiva del paciente, necesitando, en este caso, una adecuación del soporte nutricional que ha sido recomendado insistentemente por varios artículos. De tal manera que en esta fase se recomienda aumentar el aporte calórico a 30 a 35 calorías por kilo, además porque en esta fase el paciente ya tiene una capacidad metabólica mejor para manejar estos sustratos energéticos. Asegurar un aporte proteico entre 1,5 y en lo posible 2 gramos de proteína, especialmente en el paciente con obesidad. Y no olvidar el aporte de micronutrientes. Estos pacientes, especialmente cuando han necesitado ser ubicados en posición prono, desarrollan múltiples zonas de presión donde se hacen lesiones por presión o úlceras por presión. Entonces necesitamos micronutrientes para asegurar la cicatrización, especialmente zinc, vitamina C y vitamina D. Estos pacientes muchas veces necesitan de intervención de cirugía plástica para ayudar a curar las úlceras por presión. Es importante recordar que cuando el paciente sale de la etapa unidad de paciente crítico, muchas personas se ven tentadas a retirar el soporte nutricional artificial porque el paciente empieza a tener una capacidad de comer. Sin embargo, este reciente estudio muestra cómo los pacientes críticos tienen una capacidad de ingesta vía oral bastante por debajo de sus reales necesidades nutricionales. Esta es una información que nosotros debemos transmitir a nuestros colegas, además de recordar, para evitar retirar el soporte nutricional artificial antes que el paciente tenga una ingesta real de al menos el 70% de sus requerimientos. Para esto debemos tratar de estimar la ingesta real, cosa que en el paciente COVID a veces es muy difícil porque por el confinamiento y la protección hacia el personal sanitario, muchas veces los remanentes de la alimentación que son utilizados en la técnica de medir la ingesta real, estos remanentes de la alimentación se van directamente a la basura sin poder ser analizados. De tal manera que en otros pacientes críticos es posible, y es una técnica habitual, lo que se llama control de ingesta o registro de ingesta real, en estos pacientes es más difícil por el tema de contaminación. Para lograr una mejor ingesta calórica, desde luego, apenas el paciente sale de la UCI y comienza a comer, debemos instaurar en la medida de lo posible los suplementos orales. Y otra técnica muy útil es mantener nutrición enteral nocturna en forma complementaria a la alimentación diurna hasta que el paciente haya avanzado en su recuperación y sobre todo nosotros tengamos algún grado de seguridad que está comiendo todo el requerimiento que nosotros hemos calculado para nuestro paciente. En resumen, el soporte nutricional del paciente crítico con COVID-19 sigue las mismas recomendaciones generales que para otros pacientes críticos. Sin embargo, debemos recordar que este es un paciente que tiene un hipermetabolismo prolongado. Este paciente necesita que nosotros evitemos exponernos a la contaminación. Por lo tanto, es un paciente que tenemos reducida la interacción con él, lo cual dificulta muchas de las acciones habituales que nosotros hacemos con los pacientes críticos. Debemos recordar iniciar nutrición enteral en forma precoz, usando una sonda nasogástrica y evitando
dilatar el inicio de la sonda, de la nutrición enteral esperando una sonda nasoyeyunal. La sonda nasoyeyunal aumenta la exposición del personal sanitario a la contaminación. Tenemos que evitar, por las mismas razones, medir residuos gástricos. Cuando no es posible dar un aporte vía sonda nasogástrica apropiado, no debemos dudar en usar la nutrición parenteral. Y sobre todo cuando el paciente ha terminado la fase de unidad de paciente crítico, debemos adecuar una nutrición segura y suficiente, verificando en lo posible el peso para que nuestra estimación sea lo más acuciosa posible. Muchas gracias.